Eh, bueno, entonces vamos a ir dirigiéndonos hacia la primera parte. Eh, Perfecto, ya. Bueno, en nuestro webinar anterior habíamos dedicado, digamos, como todo el tiempo a la descripción de lo que consideramos tres fases que pueden tener. Habíamos hablado de esa primera fase, donde fue contra la realidad, y ahí pasamos de la epidemia a la pandemia, de la desaceleración a la recesión, y las primeras medidas conocidas de estímulos monetarios y fiscales que tenían los diferentes países. Eh, Estamos ya caminando sobre la segunda fase, que es, y la hemos titulado la incertidumbre de la reapertura. Y ahí abajo, pues ustedes ven la imagen del tema del crepúsculo, nosotros esperamos que para la economía sea así y que efectivamente con la gradualidad que sea, pero que efectivamente este proceso de reapertura sea un proceso, digamos, siempre de avance. Lo he llamado también un poquito como sin prisa, pero sin pausa, en el sentido en que ahí lo que necesitamos al final es que sea un proceso siempre de avance, siempre mostrando progresos en la reactivación de la economía. Ahí las preguntas clave pues siempre eran, ¿estamos preparados? ¿Qué implica esa posible segunda ola de contagio? ¿Qué evidencia tenemos hasta el momento? ¿Más estímulos? ¿Y cómo se han comportado los activos en esta segunda fase? Y la tercera fase, que digamos, hoy la vamos a dejar un poco enunciada porque al final, digamos que no tenemos todavía todos los elementos para saber efectivamente cómo se dará y en qué momento, porque ahí estamos hablando del alfabeto, digamos, de lo que pudiera ser la recuperación. Ya hemos hablado de la U, la B, la W, la Z o la L. Incluso también ya se han metido símbolos de marketing como el de Nike, como una de las descripciones gráficas de lo que pudiera ser la recuperación. Y ahí vamos a ver efectivamente qué pudiera ser y cómo se están descontando hoy los activos, porque sí hemos tenido digamos, como una divergencia entre lo que es la realidad económica y lo que están mostrando los activos. Bueno, para arrancar, pues como siempre, los números y cómo vamos en el año en las diferentes clases de activos. Ahí tenemos listadas las principales clases y subclases de activos por grupo, renta fija, renta variable. Y al final lo que encontramos es que en el año corrido, pues el comportamiento todavía es decreciente, a pesar de que tuvimos un mes de abril bastante bueno, que está en la cuarta columna de números que se ve aquí. Eh, Ahí tuvimos efectivamente un comportamiento diferencial y tal vez ese rebote que tuvimos en los activos, pues desde el lado fundamental no es que tenga demasiada o demasiado sustento. De hecho, preocupa un poco la rapidez con la que se dio en buena parte ese rebote, que está muy explicado al final, y lo vamos a ver adelante, por, por los estímulos económicos que están dando las economías y por la forma al final como están un poco posicionados los inversionistas de jugar o digamos de valorar un poco más con las expectativas hacia adelante de lo que puede ser el crecimiento, por ejemplo, en el año 2021, no tanto ya con lo que pudiera ser el resto de lo que resta del año 2020, donde seguramente, por ejemplo, para el lado de las acciones, lo que estaremos viendo es unas utilidades más por el lado negativo de las compañías que digamos, de manera creciente. Entonces, eso, digamos, que puede estar explicando en buena parte ese comportamiento o esa recuperación, entre comillas, rápida que tuvieron los activos durante el mes de abril, eh, que efectivamente, pues digamos, para nosotros sí, sí todavía era muy prematuro ese salto, digamos, y ahora pues desde luego ustedes ven la columna que se llama mes corrido, que es la tercera, que es
al final lo que incluye mayo, que pues tenemos nuevamente algo de desvalorizaciones. Listo, sumados ya los números de esta semana, seguramente estamos más cerca de nuevamente del cero, pero digamos que ahí lo que sí queda claro es que el gran salto de los activos que se dio en abril, pues no es necesariamente tan sostenible en una época de incertidumbre tan alta como es esta segunda fase de recuperación. De hecho, lo que he venido compartiendo con diferentes clientes es que al final lo que nosotros estamos esperando entre mayo, junio, incluso puede ser algo de julio, es que el comportamiento de los activos sea más plano y que sea difícil ver una tendencia tan acelerada como la que tuvimos en abril en algún mes hacia adelante, a menos que tengamos noticias como las que tuvimos al inicio de esta semana, de la posibilidad de que efectivamente haya cura o tratamiento, digamos, contra lo que es el virus, que pudiera hacer que efectivamente la etapa de recuperación pues fuera mucho más rápida. Este es el resumen como de lo que estamos viendo por el lado económico y es al final el índice PMI compuesto que es al final en en diferentes espacios, es el que nos deja ver al final en avance, cómo estaría comportando las diferentes economías a nivel global. Aquí lo tenemos dividido por el mundo como un todo, mercados desarrollados y los principales mercados desarrollados, emergentes y los principales emergentes de la economía global. Entonces ahí en el mundo ustedes ven que en abril el índice tocó un nivel de 26,5 puntos. Recuerden que este índice es base 50 puntos. Entonces todo lo que sea por debajo de 50 puntos se considera contracción, todo lo que sea por encima de ese nivel de 50 se considera expansión. Entonces, iniciamos un proceso de contracción desde febrero de este año eh, y que se ha venido profundizando en marzo y abril. ¿Listo? Al final lo que estamos esperando es que abril haya sido como el piso, digamos, de esta contracción y de este comportamiento tan lento que pudiera estar presentando la economía. Mayo ya tuvimos algunas evidencias de aperturas graduales de algunas economías y eso debería favorecer el comportamiento, sobre todo en el caso de Eurozona, por ejemplo, que tuvo un nivel de 13 puntos. Digamos que ahí deberíamos tener una evidencia de que efectivamente mayo debería ser mejor, digamos, no, seguramente no demasiado mejor, pero sí mucho más arriba de estos 13 puntos. Eh, Reino Unido, en parte, aunque Reino Unido pues viene en una etapa mucho más atrasada de lo que es la eurozona. Japón sí ya viene en una etapa ya de reapertura un poco más firme y eso también debería ayudar a que se diera algo de recuperación en ese indicador. Lo mismo que en Estados Unidos, que conocemos que en algunos estados efectivamente, de hecho, en algunos, digamos, como saltándose un poco la ley federal, pues han decidido reabrir mucho más rápido que el promedio de lo que debería ser la economía. En el caso de los emergentes, fíjense China después de la caída fuerte que tuvo en el mes de febrero, se ha venido recuperando con contracciones cada vez más pequeñas, cada vez más cerca de ese 50. Nosotros creemos que mayo ya debería estar mostrando evidencia de alguna recuperación ya del nivel de producción, teniendo en cuenta que China como un todo registra una reapertura casi del 90% de su actividad económica y eso pues efectivamente debería verse reflejado en un mejor comportamiento de la economía en general. Los que hasta ahora comienzan, por ejemplo, Brasil, de Brasil sí no esperamos una recuperación rápida, de hecho esperamos que pueda estar en niveles incluso por debajo de esos 26,5 puntos que marcó en abril. Rusia sí ya aparentemente también habría tocado el fondo, a pesar de que pues es noticia o ha sido noticia en las últimas semanas, convirtiéndose el segundo país con el mayor número de infectados a nivel global. Eh, y fíjense la caída profunda que tuvo India durante el mes de abril. Entonces pasó de 50 puntos en marzo, que estaba, digamos, en expansión, cada vez desacelerándose, pero digamos como todavía en niveles de expansión, a niveles de 7,2. Eso es casi que un cierre total de la economía y fue la forma como al final se dio
también el tema de cuarentena en ese país y obviamente con las normas un poco más estrictas. Bueno, pasamos a la fase de reapertura y ahí pues digamos esta imagen que les pongo ahí eh, es simplemente como para motivar un poquito lo que quiero decir hacia adelante y es que estamos caminando primero sobre un camino incierto eh, donde el ensayo y error puede ser costoso en el sentido en que el error sea cada vez más grande. Sabemos que estamos caminando sobre un proceso de aprendizaje, entonces pues no tenemos la fórmula exacta de efectivamente saber cómo deben ser esas reaperturas, pero pues sí un error, digamos, al final de cálculo puede salir bien costoso. Y ahí hay que saber equilibrar las cosas, porque desde luego que desde el ámbito de salud, pues lo recomendable sí efectivamente sería seguir cerrados y encerrados, digamos, como en estas cuarentenas, hasta que no tuviéramos la certeza de una cura. Pero pues lo que se ha demostrado en diferentes países, y no solo una realidad de Colombia o de los países de América Latina, es que efectivamente las personas necesitan generar ingresos, las empresas necesitan generar ingresos también, y en ese sentido, pues no se puede pensar al final en un cierre total por un tiempo prolongado. Entonces ahí hay que equilibrar, digamos, un poco el tema de salubridad con el tema económico. Y ahí es donde pues es un arte difícil, en realidad eso no suena fácil al final, simplemente pensar en que los gobernantes deben tomar decisiones de reapertura, pero pues digamos que bajo el escenario actual pues no es una decisión fácil y como les digo puede ser costosa si sale mal. Esta es una encuesta que publicó Bank of America eh, y se la hace a cerca de 500 operadores alrededor del mundo de las principales casas de inversión. Y ahí dice, o lo que les pregunta es, ¿cuál considera usted en este momento que es el mayor riesgo de cola? O sea, lo más extremo que pudiera pasar en este momento, ¿a qué le dan ellos peso? ¿Listo? Ahí, digamos que lo primero que aparece al final es el tema de la segunda ola de contagio del COVID-19. Fíjense que en abril eh, tenía un porcentaje importante, en mayo aunque ha disminuido, digamos todavía sigue siendo importante. Aparece uno que es la tasa de desempleo permanentemente alta, que al final ha sido materia de discusión en estos días de cómo se va a dar esa recuperación en el mercado laboral. Y eso tiene mucho que ver al final con lo que pueda pasar también para la economía. Entonces, al final para la economía, si la recuperación es en V, en U, en B, en W, en L, digamos que eso al final va a marcar también cómo puede ser esa recuperación del empleo. De hecho, esta semana también un artículo de Deutsche Bank lo que publica es que al final va a ser bien difícil recuperar una buena porción del empleo en Estados Unidos, a pesar, digamos, de que se piense ya en escenarios o en, digamos, en periodos de tiempo largos como finales del 2021, ellos consideran que ni siquiera para ese momento realmente el mercado laboral habrá vuelto a su normalidad. El tercero es el fin de la Unión Europea. Ese también se ha planteado. Digamos que al final Alemania sí viene siendo diferencial en lo que ha sido el comportamiento en general de la zona euro. Y también, digamos que la mayor discordia que se ha dado en el tiempo reciente entre Alemania particularmente y los demás países de la región es la financiación eh, del gasto fiscal post-COVID o digamos para palear un poco esta crisis del COVID. Y eso pues digamos que sí marca una diferencia porque Alemania, entre comillas, se entiende que no quiere ser solidario en ese sentido y obviamente asumir, digamos, la carga fiscal de los demás. En ese sentido, digamos que ahí eso ha detenido un poco la posibilidad de financiación de países como Italia, por ejemplo, como Grecia nuevamente, algo España. Entonces, pues eso hace al final que pueda ser un detonante para que se dé una segunda pensada de lo que pudiera ser
efectivamente el futuro de la zona euro. Un evento sistémico de crédito, fíjense que ha bajado, que todavía sigue siendo una de las preocupaciones del mercado. En abril, pues desde luego estábamos en el momento, tal vez marzo fue el momento más crítico, abril todavía había dudas de cómo se iba a transferir toda esa liquidez que estaban entregando los bancos centrales, si era suficiente bajar tasas, si era suficiente entrar a inundar los mercados con compras de títulos de gobiernos. Al final, digamos que las herramientas que han entregado las autoridades monetarias pues han sido al final pues como inclusivas para todos los sectores y eso pues seguramente es lo que está bajando esa preocupación de un evento sistémico de crédito. Recuperación en forma de V, esa bajado, digamos que cada vez se piensa más en la posibilidad de que la recuperación sea un poco más demorada, o sea, más en forma de U, incluso ha tomado fuerza el tema de la recuperación en W, que sería una subida rápida, una recuperación rápida en el corto plazo, un nuevo, digamos, como remesón en lo que tiene que ver con expectativas económicas para al final llegar nuevamente a la recuperación final de la economía. Esa recuperación en W puede suponer en la mitad, no necesariamente, pero puede suponer en la mitad un tema de segunda ola, que al final para los activos sería muy costoso. ¿Listo? Puede ser que la economía aguante, digamos, un poco ese remesón, digamos, de una segunda ola y al final pueda manejarlo de lo aprendido, digamos, de una mejor manera, pero para los activos sí sería un golpe demasiado, demasiado fuerte y pudiéramos tener escenarios tipo marzo en otros meses del año. El último que sale ahí es Demócratas gana la elección 2020, se ha subido, eh, digamos, frente a lo que era abril, en mayo ha subido, y pues desde luego que esto también responde al final a todo el manejo que se le ha dado a esta crisis del COVID, y eso pues al final también va a ser determinante en lo que pasa en las elecciones. No solo el manejo, pues digamos, toda esta información que sale de la Casa Blanca, sino también los impactos económicos y cómo se logra mitigar en el corto tiempo. Si eso no se logra, eso también puede ser determinante al final de lo que pase en las elecciones. Siempre el tema económico en el año electoral ha terminado siendo determinante e importante dentro de lo que pase en los resultados de las elecciones. En este inicio de la fase de la reapertura y creo que también he compartido este mapa bastante con ustedes del indicador, digamos, que nosotros construimos in-house de lo que debería ser o con lo que es la foto hoy de los países para afrontar la reapertura. Hay algunos, pues desde luego que ya están mucho más preparados, que, que efectivamente lideran los procesos de reapertura. Australia, Corea del Sur, por ejemplo, incluso aparece China ahí, Israel, Tailandia, entre otros. Dentro de Europa está Suiza, por ejemplo, como uno de los ejemplos claros ahí. Eh, y digamos que no mucho más. En América Latina, pues Costa Rica, digamos, aparece como uno de los más preparados hoy como para enfrentar un proceso de reapertura gradual y esa gradualidad, digamos, en la medida en que este indicador sea más bajo. Recuerden que esto se mide de 0 a 100 puntos, donde 0 es lo mejor, 100 es lo peor. No hay nadie ni en 0 ni en 100. Eh, digamos que ahí lo que nos da es una idea al final de lo que pudiera ser o qué tantos riesgos tienen hoy de iniciar un proceso de apertura demasiado rápido. Ahí el mayor puntaje hoy en el mundo es Brasil, que tiene 75 puntos sobre 100, lo que quiere decir que está expuesto a un alto nivel de riesgo si es que decidiera iniciar un proceso de reapertura. En Brasil, digamos que las opiniones están divididas. El gobierno federal, al final, lo que ha dicho es, o ha dictado, digamos, como la política de reapertura del país. Lo que han hecho diferentes estados es manejar esa política de reapertura. Por ejemplo, en Sao Paulo las cosas son bien diferentes y es el estado más afectado en este momento del país
por lo que su reapertura está siendo bastante lenta. De hecho, están en cuarentena, en aislamiento preventivo obligatorio, como se llama. Eh, y eso, pues, desde luego va a demorar el proceso de reapertura. Es similar a lo que pasaba en Estados Unidos con Nueva York, algo muy similar. Y eso, pues, desde luego hace que las autoridades locales, pues, tomen otras decisiones diferentes a lo que está diciendo el gobierno nacional. En América Latina también Perú, digamos que se está exponiendo a un riesgo alto hoy, tiene un nivel de 72 puntos y ese pues sigue siendo alto, digamos, para iniciar un proceso de reapertura al menos rápido. Debería ser muy gradual e ir, digamos, como que probando en diferentes sectores cómo puede ser esa reapertura, pero no se pudiera decretar o tener un alto riesgo de decretar una reapertura rápida de la economía. Nosotros estamos en un nivel de 55 puntos, digamos, si uno lo mira en la escala, pues estamos en la mitad, casi que en la mitad de la tabla, con un poquito más de riesgos, si se quiere, o más sesgados hacia el nivel riesgoso de hacer un proceso de reapertura demasiado rápido. Ahí, pues digamos que en Colombia hemos tenido recientemente el comportamiento de la región del Amazonas, que pues es la que más preocupa en este momento. Obviamente, pues Bogotá, digamos que lo ha venido manejando con aislamientos más severos en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, pues seguramente este proceso continuará y seguramente lo que estaremos viendo hacia adelante es que a pesar de que la norma nacional empieza a dar ciertas libertades en términos de reapertura, los gobiernos locales pues irán viendo cada uno su situación y eso pues hará más rápido o más lento ese proceso de reapertura. El riesgo de la segunda ola, pues que ese está, digamos, como latente en lo que pudiera pasar. Gente me preguntaban, bueno, pero Colombia ya parece estar enfrentando la segunda ola. En realidad, Colombia ni siquiera ha salido de la primera ola de contagio. No hemos dejado, digamos, como nosotros en Colombia hasta ahora estamos llegando a la primera parte, digamos, como del contagio, los números de contagios diarios pasó de un promedio hace un mes de entre 200 y 300 casos. A este mes ya nos hemos ubicado más entre 500 y 700 casos. Ahí está más el promedio. Entonces, pues ha sido creciente. Digamos que no llegamos a un pico, disminuimos y volvimos a aumentar, como si está pasando, por ejemplo, en el caso de Irán, que llevaban, fíjense ustedes, casi un mes con número de casos a la baja y nuevamente están teniendo una evolución al alza. Esto sí es un tema de segunda ola y este tema de segunda ola pues se puede ver a varias cosas. Uno, pues obviamente a un tema de reapertura económica demasiado rápido, por un lado, a un tema de desconocimiento de la enfermedad y con eso me refiero a que no había suficiente número de pruebas realizadas a las personas, por lo tanto se hace más difícil identificar los focos de infección para hacer un control más efectivo. Eso también, digamos, puede influir ahí. Eh, o que al final, pues simplemente siempre se subestimó la enfermedad y pues simplemente nunca se hizo un cierre efectivo que permitiera que esta tendencia de caída se mantuviera en el tiempo. Es el único caso de segunda ola que se está registrando ahora en el mundo. Digamos que en el resto de casos que así sean crecientes y que obviamente tenemos en noticias a Rusia, tenemos en noticias nuevamente a Brasil, algunos países europeos que cada vez dejan de ser noticia, pero digamos el caso del Reino Unido que sigue siendo de lo preocupante que hay en la región, pues desde luego son casos que no han terminado de, de cumplir, digamos, como la primera ola. Entonces, al final, como les digo, investigando un poco, este es el único caso de segunda ola que se ha registrado y desde luego es un caso para aprender y es un caso para saber qué fue lo que salió mal allá y qué fue lo que hicieron, digamos, diferente para que efectivamente tuvieran una segunda ola de contagio. En este tema de reapertura, pues siempre la pregunta es, bueno, no hay una fórmula, no hay nada escrito frente a este tema porque es un tema sui generis.
pero siempre es, bueno, ¿quiénes deberían abrir primero? ¿Qué países se van a recuperar más rápido? Etcétera. Y al final lo que hemos encontrado es que en todos los países la fórmula que se ha elegido es la industria primero. Entonces, economías con alta concentración en el sector secundario podrían tener una recuperación mucho más rápida. Y ahí uno encuentra por regiones, pues varios ejemplos. Japón, por ejemplo, dentro de los desarrollados en la eurozona, Alemania sería el que llevaría, digamos, como la batuta. En Europa emergente, República Checa, Rumania, Turquía serían los más favorecidos. En Asia emergente, China, Corea y Tailandia. Y en Latinoamérica, el más favorecido en este caso sería México, algo Argentina, pero digamos México sería como al final el que estaría claramente, digamos, por encima del promedio en lo que tiene que ver con el sector secundario. Entonces, al final, digamos que estos serían los países que pudieran estar más favorecidos. México ahí es el único que genera algo de, o llama un poco la atención, porque pues no ha terminado el tema de la primera ola. Cada día también el número de casos está siendo creciente. Iniciaron la cuarentena mucho más tarde de lo que lo hicieron muchos países de la región y del mundo. Entonces, pues México ahí digamos que pudiera estar teniendo una transición mucho más lenta en el sentido en que ellos están, digamos, como que todavía inmersos muy en la primera fase de este proceso de coronavirus. Entonces, pues ahí digamos que es el único que llama la atención de que a pesar de que tiene una favorabilidad en el sector secundario, pues pudiera demorarse un poco más en ese proceso de reapertura. En el resto, pues en realidad sí se han venido dando los procesos como, como lo esperábamos, de hecho, y adelante vamos a ver algo de evidencia de eso. Y efectivamente, pues están siendo ganadores frente a lo que son sus pares regionales. El caso de Alemania, pues es notorio. El caso de Corea y China, pues es llamativo también. Incluso Turquía, que había venido creciendo mucho el número de casos un par de semanas atrás, ya ha logrado encontrar como ese pico de contagio, lo que lo pone, digamos, como en la cresta de la primera ola, y de aquí en adelante lo que deberíamos ver es una disminución en el número de casos, lo que favorece el proceso de reapertura. Entonces, pues digamos que ahí también hay algo de evidencia. Como les digo, bueno, en este caso, ¿cómo inicia la reapertura? Entonces, este es digamos, como estos datos son tomados de los de Google y de Google de todo lo que transmiten del posicionamiento de las personas en diferentes partes digamos, geográficas, hacer como este seguimiento. Y uno si lo mira, cómo ha sido esa movilidad en diferentes partes o en diferentes plazas, digamos, de una ciudad, pues al final lo que uno encuentra es que los procesos de reapertura pues ya han ido comenzando. Obviamente, el primero que aparece arriba a la izquierda, que es movilidad en casa, esto se compara con lo que era un año atrás, pues desde luego que la movilidad en las zonas residenciales se incrementó y esto es pues el efecto del proceso de cuarentena. Al final, digamos, estamos haciendo desde luego más uso de los recursos habitacionales que de los de oficina o de otras plazas. Fíjense acá entonces el salto que hubo, sobre todo cuando tuvimos procesos de cuarentena pues más acelerados en diferentes regiones. Aquí está medio como América, que incluye Estados Unidos, Asia y Europa. En el de arriba a la derecha, movilidad en lugares de trabajo, pues el comportamiento contrario, pero fíjense que aquí al final ya empieza a haber algo de pendiente de recuperación. Ahí está nuevamente Asia, Europa y América. Y ahí en particular, si uno entra a Europa, pues se encuentra que son al final Suiza, Alemania y Suecia los que lideran o los que están por encima, digamos, de ese promedio regional. En Asia, los que están por encima de ese promedio regional son Corea del Sur, Australia, Hong Kong e Indonesia. Y en América, los que están por encima de ese promedio son Estados Unidos, Argentina, México y Brasil. Entonces, a pesar de lo que hablábamos anteriormente, de que México y Brasil
no parecieran estar tan preparados para un proceso de reapertura, fíjense que la movilidad pues muestra que efectivamente ya están teniendo algo más de eso. Movilidad hacia estaciones de transporte. Fíjense que el proceso también ya empezó desde mediados del mes de abril, mucho más marcado en mayo, por ejemplo, para el caso de América, pero hacia Europa, pues efectivamente están teniendo más movilidad, movilidad en parques. Eh, Europa, digamos, es el que incluso frente a un año atrás está por encima, es el número positivo. Asia y América algo han tenido, y pues obviamente con las normas, digamos, de en medio de la cuarentena, lo que se ha permitido es salir a hacer deporte, de salir con los niños, etcétera, digamos, ese tipo de cosas que no son exclusivos de Colombia y que se han replicado, digamos, en diferentes países, pues al final, digamos que también hace que esta movilidad pues haya ido incrementando, aunque pues obviamente es mucho menor que lo que era hacia atrás. Supermercados y farmacias. A partir de mayo se nota una tendencia un poco más acelerada. En Asia venía desde un poco más atrás, desde finales de abril. Y en Europa, pues, con mucha más fuerza desde la primera semana de mayo. Inició en firme ya más los procesos de apertura, lo que es Alemania, Italia, España, digamos, con procesos de apertura ya mucho más firmes y con fases de apertura muy bien definidas. Eso pues lo que ha permitido efectivamente es que el tráfico hacia supermercados, farmacias, pues desde luego se acelere cada vez más. Fíjense que al final no cayó tanto como los otros, porque pues siempre, digamos, este tipo de establecimientos estuvo en operación y hubo permiso, digamos, para obviamente irse a abastecer de alimentos y medicamentos. Pero lo que hemos tenido recientemente, pues sí, lo que muestra el tracker es que al final hemos tenido un repunte mucho mayor. Y finalmente, movilidad hacia el comercio retail y entretenimiento. Esto es como lo más difícil al final y lo que se ha mostrado tal vez más, como más de última fase esta reapertura. Pues evidentemente lo que ha tenido tuvo una caída demasiado fuerte. Fíjense que llegó hasta casi menos 70 puntos en el caso de América, en el caso de Asia, perdón, de Europa llegó a menos 65 y en el caso de Asia llegó a menos 55. A partir de ahí lo que hemos tenido es una recuperación, eh, pero pues este tal vez va a ser el que va a tener la transición más lenta. Fíjense que acá en Europa tuvo un salto reciente, que fue en las primeras semanas de mayo. Recuerden que ahí permitieron todo lo que es reapertura de centros comerciales, reapertura de pequeños comercios, incluso ya esta semana en algunos países comenzó la fase de reapertura de restaurantes. Entonces, pues eso también ha favorecido al final este tipo de cosas. Avanzamos hacia la fase de recuperación. Digamos, digo, la fase de recuperación al final va a ser muy dependiente de lo que pase con reapertura. Del éxito de la fase de reapertura va a depender de lo que pase hacia adelante con esa fase de recuperación y que veamos alguna forma, ya sea B, U, Z, L, al final, cómo va a ser esa recuperación. Esta fase de reapertura pues nos va a dar muchas más luces de lo que efectivamente pudiera venirse hacia adelante. Sin embargo, aquí lo que hemos encontrado es, uno siempre pasa de la expectativa a la realidad. Aquí lo que estamos haciendo es como pasar de la realidad a la expectativa. Y eso está siendo muy tomado por los activos. Entonces, cada vez tenemos una realidad que nos muestra una posible contracción global mucho más aguda. Fíjense lo que pasa, digamos, en el escenario de la izquierda, con una contracción del mundo de 3,2% en 2020. Los que nos han podido acompañar en los webinars anteriores, donde les he mostrado estas cifras, pues esto ha pasado de -1,5 a -2, a -2,5 y ahora vamos casi llegando a -3,5. Y esto es por las recientes revisiones que se han hecho, sobre todo en el caso de América Latina.
Visto que América Latina antes lo teníamos cayendo cerca de entre un 1 un 2%, por las recientes revisiones que se han dado en diferentes países. Tal vez las más fuertes han sido en el caso de Perú, que ya se habla de un crecimiento del -10%, incluso algunos más pesimistas hablan de -15 a -20% como una posibilidad. Colombia, que teníamos un nivel de -2%, ahora estamos hablando más de un nivel del -5,5% con posibilidad de que sea el -8%. Brasil arrancó con un nivel de -4, ahora está en niveles de -6 a -8. México arrancó con niveles de -5, -4, -5, ahora está en niveles de -8. Entonces, pues al final lo que uno se encuentra, bueno, y Chile, que venía de niveles de -3, ahora estamos hablando de niveles de -4,5. Algunos casos ya, pues ya se cita -5 como una posible cifra o algo más allá. Entonces, pues eso evidentemente lo que deja es que estas revisiones, digamos que era el pasar, recuerden, en esa primera fase, al estrellarse con la realidad, pues efectivamente lo que van sumando o lo que van restando al crecimiento mundial, pues se ha visto representado en estos números. Entonces, al final lo que uno se encuentra, como les digo, es un -3,2% de crecimiento global. En un escenario más ácido, -5,5%, -5,2%. Ese acá ya Europa creciendo casi -11, Estados Unidos -8, frente al -5,3 y -7,1 del escenario base. Y aquí lo que les decía el caso de Latinoamérica, niveles de -8,5. Y al final, pues lo que uno se encuentra es que efectivamente esa realidad, con correcciones cada vez más hacia la baja, digamos como que no se están hablando mucho con lo que está pasando en los activos. Entonces estamos pasando de esa realidad a la expectativa. Entonces esa expectativa sí se muestra que aunque efectivamente el próximo año va a haber una recuperación y que el crecimiento global en el año 2021 podría estar más alto del 6%, digamos, cualquiera de los dos escenarios al final nos marca que esa cifra. Y eso, pues aparentemente es lo que están descontando hoy los activos. Y eso aparentemente es lo que está permitiendo que los activos hayan tenido esas valorizaciones. Además, pues desde luego, y lo vamos a ver adelante, del todo el tema de estímulos económicos que pues ha ayudado bastante para que por lo menos ponerle un piso a esa caída en los activos que fue lo que tuvimos durante el mes de marzo. Como les decía, si uno mira múltiplos en el caso de la renta variable, pues uno se encuentra con que Estados Unidos tiene un ratio precio-utilidad de 23,7 veces. Eh, digamos que esos son niveles pues, que harían ver la renta variable. Pero si uno se va a las otras regiones, pues la historia no es diferente. Entonces, en los desarrollados sin Estados Unidos, 17,1 veces, que digamos ese punto va acompañado del máximo, porque cada vez que vamos llegando a un nuevo máximo, pues desde luego esto se va moviendo hacia arriba, o sea, estamos en los niveles máximos de los últimos 10 años. Y en los mercados emergentes, pues cerca de sus máximos. ¿Listo? A pesar de que uno ve que los precios son atractivos y que hay algunas regiones como Latinoamérica que efectivamente están súper descontadas, pues evidentemente así y con todo eso, pues los ratios muestran que están costosas y es porque la expectativa de las utilidades de las compañías pues no es la mejor. ¿Listo? Entonces se dio una recuperación en parte en precios que lo que impulsó al final fue ese ratio precio-utilidad con un denominador cayendo. Entonces, pues eso lo que muestra es que la realidad, digamos, se está jugando en precios, mucho más con la expectativa, y en utilidades, pues con la realidad, pero como que no importa, como que se deja un poco de lado esa realidad de las utilidades y se sigue demandando los activos. Eso puede estar explicado, como les digo, por los excesos de liquidez. Fíjense en el gráfico de arriba a la derecha, lo que ha sido esa evolución del ratio precio-utilidad después de la caída de marzo. Esta línea de más arriba es Estados Unidos. Teníamos de un ratio precio-utilidad antes de toda la caída de entre 18 y 19 veces. Caímos hasta 14 veces y ahora, como les digo, estamos cerca de 24 veces. Entonces ha sido una recuperación, un salto bien, bien relevante.
que como les digo puede estar explicado por el fijarse mucho más en las expectativas de crecimiento, incluir eso dentro de los números y también los excesos de liquidez pues, que han sido entregados también de manera, digamos, extraordinaria y en una velocidad que también pues, ha sido llamativa y desde luego pues eso debe estar influyendo sin duda sobre los activos. Si uno lo mira para el caso de la renta fija, la historia es similar, pero pues desde luego obviamente la recuperación ha venido siendo mucho más pausada. Eh, en el caso de todos estos indicadores que tenemos acá, el grado de inversión en Estados Unidos, el grado especulativo en Estados Unidos, los emergentes corporativos y los emergentes gobiernos, todos durante la crisis pues se pegaron casi que a sus niveles máximos de spread. Ha venido disminuyendo, como lo ven ustedes en la gráfica de abajo a la derecha, pero de una manera mucho más moderada. Entonces ahí sí ha sido mucho más cauto el comportamiento y obviamente mucho más ajustado teniendo en cuenta que digamos, el mercado de renta fija sí tiene atado, digamos, detrás todo el tema de comportamiento económico con las tasas de default, por ejemplo. Y eso pues sí hace una gran diferencia y hace que se tenga una cautela mucho más en el comportamiento de estos activos. Desde luego, estos no han sido ajenos a lo que ha sido el tema de liquidez, porque recuerden que la Fed ha estado apoyando el grado de inversión en Estados Unidos de manera directa y de manera parcial, a veces indirecta. El high yield también, digamos, le ha dado un impulso adicional. Entonces, parte de eso también estaría explicado por esos excesos de liquidez o esos estímulos monetarios, pero aquí digamos que ha sido un poco más pausado y obviamente siguiendo mucho más una expectativa de gradualidad en lo que va a ser la recuperación económica y de que todavía falta algo por ver. Y ese falta algo por ver es que puede haber quiebras de compañías hacia adelante y eso pues desde luego va a afectar la calidad de lo que es la deuda, de lo que son los bonos en estas diferentes categorías. Como les decía, pues estímulos económicos extraordinarios y eso pues, han explicado buena parte de lo que la valorización de los activos. Abajo en las gráficas pues aparece lo que va a ser la expansión proyectada que nosotros vemos para las hojas de balance o para la liquidez que va a estar en los mercados en tiempo. Por ejemplo, la Fed pasaría de 19% del PIB a 39% del PIB, duplica, digamos, el tamaño de su hoja de balance o de la liquidez que provee al mercado bajo diferentes mecanismos. El Banco Central Europeo pasaría de 39 a 52% del Producto Interno Bruto. El Banco de Japón, digamos que frente a los otros dos con una expansión un poco más moderada, pasaría del 103 al 116%. Y el Banco de Inglaterra casi que también duplica el tamaño de su hoja de balance. Todos estos excesos de liquidez, como les digo, si uno se devuelve en la historia de lo que fue la Fed pasar de 1 trillón a 4 trillones durante la crisis del año 2008-2009, se tardó casi 6 años. Al final, digamos, entregó diferentes cantidades de liquidez por tramos. Esto con el QE1, QE2, QE3, y al final, digamos que eso lo que hizo es que se diera un proceso de gradualidad en esa entrega de liquidez y eso, pues, digamos, fuera sustentando el mercado en el largo plazo hasta llevarlo, pues, obviamente a los niveles que teníamos previos a esta corrección. Eso se hizo, como les digo, en 6 años. En este caso, en menos de 2 meses, hicimos algo similar y se está planeando hacer algo más. Entonces, pues eso evidentemente, digamos, es una liquidez sin precedentes, es un tamaño muy llamativo, que desde luego, pues a la hora de estar ya en el mercado, que como les digo, en el mercado está casi de pasar de ese 19 a ese 38, les diría hoy que ya estamos por lo menos ya pasamos del 19 al 30-32%, entonces ya está entregado casi que todo. Y pues, esos recursos al final deben salir a buscar rentabilidades. Por el lado de la renta fija, lo que ha pasado es que el yield promedio pues sí ha disminuido.
Entonces, pues, esa disminución del yield promedio, pues lo que hace es ejercer una búsqueda por yield. Entonces, hemos pasado del investment grade a ver una preferencia más sobre el high yield, por ejemplo, en Estados Unidos, y dentro de los emergentes, un posicionamiento mucho más a favor de los corporativos. Entonces, ahí, evidentemente, esos excesos de liquidez causan ese tipo de distorsiones. En el caso de la renta fija, un poco más lento, pero en el caso de la renta variable, pues esa búsqueda al final, digamos, de alocación para buscar rentabilidades, pues se ha llevado a que no importe, digamos, lo que se está viendo en la actualidad con las valoraciones tan altas que están mostrando los diferentes índices que los hace ver caros, sino pensando en el futuro, donde efectivamente deberían verse esas valoraciones promedio un poco más bajas, pero con posibilidad de que haya una valorización interesante en los índices. Entonces, como que al final se ignora un poquito el presente y se pasa de una vez al futuro. Entonces, eso tiene un riesgo al final, y ese riesgo es equivocarse. ¿Y equivocarse en qué sentido? Al final, equivocarse en que pudiera venir una recuperación mucho más gradual, donde haya revisiones a la baja, por ejemplo, en lo que sean los indicadores de crecimiento del año 2021, y eso al final haga una, digamos, como una revaloración de lo que se está viendo hoy en el mercado y efectivamente le quite algo de impulso a lo que está pasando en la renta variable. Puede pasar, y de hecho, fíjense que pasar de lo que fue la recuperación de abril, que como lo hablamos anteriormente, pues fue muy, muy rápida, a lo que ha sido mayo, pues ha habido como un freno. ¿Listo? Y ese freno es porque no hay mucho más de dónde descontar, más allá obviamente de la liquidez que tenemos y lo que ya hemos hablado también en extenso, eh, pero no hay mucho más como de dónde agarrarse porque lo que vamos a tener hacia adelante en la medida en que vayamos conociendo datos de las compañías es que vamos a ver revisiones a la baja en las utilidades, es que vamos a tener utilidades negativas por lo menos durante todo este año y puede ser que iniciando el próximo año también, y eso ya dependerá, como les digo, la fase de reapertura. Entonces, pues al final digamos que eso le quita un poquito de impulso y lo hace ver un poquito más especulativo el tema de toma de decisiones sobre la renta variable. Al final, como les digo, tampoco quiero satanizar a la renta variable y decir que no tiene valor, porque dentro de la renta variable uno sí puede encontrar cosas interesantes. Entonces sí hace mucho sentido efectivamente empezar a mirar más sectorialmente y de hecho subsectorialmente. ¿Listo? Porque hay a veces sectores que se ven caros, que uno pensaría que son interesantes bajo esta coyuntura, tecnología. Entonces uno dice tecnología es interesante porque pues, evidente es una tendencia, digamos, de consumo de mediano plazo que tiene sentido y que hemos aprendido a las malas, digamos, a que tiene sentido. Pero si uno mira el sector tecnología como un todo, hoy se ve costoso. Pero si uno empieza a mirar dentro de los subsectores de tecnología, encuentra cosas que realmente pueden llegar a ser atractivas. Entonces ahí la selectividad se vuelve tal vez de las cosas más importantes. Y como les digo, no quiero y no hay que entrar a satanizar algún tipo de los activos que tenemos como oportunidades de inversión. Entonces, si bien la renta variable como un todo, como los índices agregados se ve costosa, uno sí puede encontrar cosas dentro de la renta variable que hacen sentido. Esto, digamos, es otro de los temas y que ya lo he tocado un poquito, y es cómo se están entregando esos estímulos. Sabemos que se están entregando estímulos gigantes, ya lo acabamos de evidenciar, pero cómo se están entregando esos estímulos y si eso tiene sentido. Entonces, al final, fíjense que en Estados Unidos lo que se ha tratado de atacar los estímulos es ir al mercado de bonos. ¿Listo? Bonos del gobierno, bonos de las compañías, tanto grado de inversión, como les digo, como en algunos casos el high yield. Y al final también préstamos de última instancia para las compañías. ¿Cómo se divide hoy o cómo son las fuentes de financiación que tienen hoy el sector corporativo en Estados Unidos? Pues fíjense que si uno suma lo que son bonos investment grade, listo, que ahí están divididos en A superiores, triple B, y bonos high yield, ahí ya uno encuentra que casi que está llegando a un 65%, si no algo más,
de lo que es la financiación de las compañías. Entonces tiene mucho sentido lo que está haciendo la Fed. Al final está atacando el problema como de raíz y está dejando al mercado mucho más tranquilo y la liquidez de este tipo de instrumentos pues mucho más tranquila. Entonces, por eso es que veíamos también al comienzo de que hablar de crisis sistémica pues ya no es la primera preocupación, porque efectivamente la tarea se está haciendo bien. Digamos, por el lado de la Fed se está haciendo la tarea bastante bien. Entonces, al final, eso para decir, la liquidez que se está entregando no es sin sentido. Digamos, obviamente es extraordinaria, es rapidísima, etcétera, pero digamos, tiene un sentido clave que al final es respaldar al sector corporativo en Estados Unidos. Por el lado de la eurozona, y digamos que uno ahí encuentra que el 80% de las compañías se financian con préstamos bancarios. Entonces, tiene mucho sentido también la forma como lo hace el Banco Central Europeo, con esos TLTROs, ahora los PETLTROs, los LTROs que lanzó en algún momento ya en el pasado. Digamos que todo eso lo que va a hacer es fortalecer la liquidez de las entidades financieras con un destino específico, y obviamente es créditos, y créditos en este caso para las corporaciones. Entonces también tiene bastante sentido. Digamos que las formas como se están manejando los estímulos monetarios, pues tienen bastante sentido. Y eso pues debería efectivamente, al menos en lo que es mercado financiero, pues tranquilizar. Eso también nos explica un poquito lo que está pasando con con la valorización que han tenido los activos, que se está apuntando a donde es. Y ese apuntar a donde es, pues sí le da más espacio a los activos, a pesar de que la economía no ande tan rápido. Por el lado de estímulos fiscales, pues ahí también hemos visto un tema extraordinario. La barra de abajo, donde está toda con números, es lo que ya está confirmado y entregado. Y lo que uno ve en Estados Unidos es un 12,6% del Producto bruto, pero lo que llama la atención es lo que pudiera entregar hacia adelante. Fíjense que en estímulos fiscales, en el caso de Estados Unidos, pudiera llegar hasta un 40% del Producto Interno Bruto. Italia, que es tal vez el caso más llamativo, a un 55% del PIB. Y fíjense que la mayoría de lo que entregaría en estímulos fiscales estaría en garantías para préstamos. Listo, que eso al final es respaldar o servir como de fiador a las empresas frente a las entidades financieras. Entonces eso al final permitiría efectivamente que se llegara a un respaldo mucho más robusto para el sector corporativo, y la economía pues al final también encontrara al menos un piso en su caída. Digamos que las revisiones no tengan que ser sucesivamente a la baja, sino que ya con lo que hemos visto hasta el momento y lo que falte, digamos, de aquí con esta fase de reapertura, pues ya serían los números cada vez más cercanos a la realidad. En el caso de los emergentes, bueno, aquí está América Latina con un 2,9% en promedio. Aquí pues, se destaca Perú, digamos que ha tenido una acción por el lado fiscal bastante profunda e interesante. Se habla de cifras del 12% del Producto Interno Bruto en ayudas. Eso es bastante interesante. Colombia y Chile están como en el intermedio, con ayudas que pueden llegar a ser del 5%. México pudiera ser algo más que eso. Brasil en realidad no ha dejado ver mucho sus cifras, pero el endeudamiento de Brasil pudiera crecer casi unos 15 a 20 puntos porcentuales, acercándose al 100% de deuda sobre PIB, en el caso del gobierno. Entonces, digamos que se están haciendo esfuerzos, desde luego, eh, al final, pues todos de acuerdo a sus capacidades, los emergentes, pues un poco menos. China, como ustedes lo ven ahí, pues aparentemente en el momento no ha entregado nada, aunque sabemos que pues China canaliza todo mucho más a través de la política monetaria, siendo dueño de los 5 principales bancos a nivel regional del país. Entonces, pues eso también le facilita, digamos, extender subsidios más por ese lado que directamente por el lado o llamarlos por el lado fiscal.
Como les digo, queda más hacia adelante, es posible. De hecho, nosotros habíamos hecho una cuantificación de si Estados Unidos tenía más espacio para un estímulo fiscal, además de lo entregado ya, y nos daba que sí, que cerca de $1 trillón adicionales pudiera venir hacia adelante. Al final, durante el fin de semana pasado, los demócratas sorprendieron con un plan de 3 trillones adicionales. Eso está en discusión. Vamos a ver qué pasa hacia adelante, porque pues ahí el tema se vuelve no solamente, como les decía, un tema económico, sino un tema electoral. Entonces los republicanos no están tan seguros de aprobar ese plan, no porque a la economía no le convenga, porque desde luego pues sí, sí debe tener algún efecto positivo, sino porque como viene de propuesta de los demócratas, pues puede verse como al final un plan de salvación, digamos, ideado por los demócratas y que si salva la economía o si hace que la economía se vea mejor, pues ellos lo pueden capitalizar al final para el tema electoral. Entonces, eso al final pasa del plano económico al plano político y vamos a ver cómo se resuelve hacia adelante y si efectivamente esas ayudas llegarán, pero están sobre la mesa. Ya finalizando, pues aquí tenemos, aquí lo que hicimos fue cruzar ese índice COVID que les decía de cómo es la foto hoy y qué tan preparados nos vemos hacia adelante y tratar de ver eso cómo habla un poco de la renta variable. Uno ve que los países que tienen un índice COVID más bajo, o sea, que están más preparados para la reapertura, algunos han sido más castigados que otros. Entonces, por ejemplo, aquí arriba se encuentra Japón. En ambos casos, aquí es simplemente mirándolo contra la variación del precio de las acciones en lo corrido del año. Aquí es con el cambio que han tenido las utilidades esperadas en lo corrido del año. Entonces, ha habido unos más castigados que otros. Corea, por ejemplo, Australia, que aquí igualmente se ven, pues parecen estar mucho más, digamos, golpeados o mucho más en el ojo de los analistas y de los inversionistas, que pudieran al final ser interesantes. Obviamente cada uno tiene sus particularidades. Corea sí se puede ver afectado al final por el tema de comercio exterior. Corea depende mucho del comercio exterior, sus exportaciones han caído de manera importante y eso es uno de los principales generadores, desde luego, de la actividad económica local. Entonces, pues al final si ese comercio se hace más lento y pues desde luego se debería hacer más lento por la caída del crecimiento económico global, pues Corea sí pudiera haberse golpeado. Por ahí puede venir el hecho de que esté un poco más castigado que, que economías como Japón. Listo, y Australia también pues, tiene sus particularidades. También depende buena parte del comercio exterior y eso pues lo hace ver un poco menos bien. Listo, aquí uno encuentra en la parte intermedia China, Alemania, Argentina. Listo, dice que acá Alemania, como les decía, sabiendo que es uno de los que pudiera irles mejor en el proceso de reapertura por la composición de su Producto Interno Bruto, sí parece estar bien golpeado. Al final, esto pudiera parecer más un tema de contagio, de región, de evidentemente Alemania arranca, pero la región no tanto, y Alemania también depende o su arranque depende de algunos socios comerciales importantes como China. Si China arranca y Alemania, digamos, puede arrancar, efectivamente eso va a ser favorable. Si alguno de los dos se frena, pues afecta al otro. Y sobre todo China a Alemania pues, le puede causar un gran efecto. Dentro de los que tienen el indicador COVID más alto, aquí aparece Estados Unidos, por ejemplo, visto que aquí aparece justo en el límite, eh, donde a pesar de tener un indicador COVID tan alto, pues no ha sido tan castigado. Y esto pues al final digamos que sí encuentra explicación en el tema de estímulos económicos. Entonces, posiblemente por eso las cosas no se ven tan mal. Y digamos, por tener ese respaldo tan importante por el lado monetario y fiscal, las cosas no se ven tan mal, a pesar de que tiene un alto riesgo, digamos, en el tema de reapertura. Ahí aparece Chile, Perú, fíjense, aparece por acá Chile, donde también, pues efectivamente, este caso de Chile, al final, pudiera estar indicando efectivamente que no ha sido tan castigado porque
ellos tienen un efecto en términos de intercambio que no les va tan mal. O sea, el cobre ha caído, sí, efectivamente, pero el petróleo también, y ellos al tener, digamos, como esa combinación de que el petróleo lo importan, el cobre lo exportan, pues al final pudieran estar menos golpeados en ese sentido. También han recibido, digamos, como ayudas por parte del gobierno que los hacen ver un poco mejor. Digamos, tienen un poco más de fortaleza, si se quiere, en términos relativos frente a la región. Algo similar pasa con Perú. Como les decía, al final el tema va a ser entonces de selectividad. Uno ve los índices caros y dice, bueno, ¿qué debo hacer? Debo efectivamente dejar de lado la renta variable como activo y debo concentrarme solamente en la renta fija o sigue haciendo sentido tenerlo como diversificador de mi... Uno encuentra que sí sigue haciendo sentido, pero hay que ser cuidadoso en el sentido de que hay que ser selectivo. Entonces, ese ser selectivo lo que implica es, no hay necesidad de exponerse a todos los índices. Eh, efectivamente, no hay necesidad de, digamos, como de irse a lo más general, a un índice general del mundo en acciones y simplemente quedarse ahí, sino que hay que hacer una tarea tal vez un poquito más allá. Y es empezar a mirar regiones, países y sectores. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente traje el ejemplo de Estados Unidos como para ver. Y al final, dentro de Estados Unidos, a nosotros nos sigue haciendo sentido tener a, a sectores eh, como consumo discrecional, perdón, como consumo básico, como healthcare, como financieras, dentro de nuestro portafolio de inversión, como uno de los sectores favoritos. Tecnología, incluso, lo que les decía. Entonces, si uno mira tecnología, pues está caro. Y hoy, pues, digamos, toda la información que a uno le llega es que buena parte de la valorización que han tenido los índices en Estados Unidos es por el sector de tecnología. Que si uno le quita eso y hace el índice equiponderado al final y no reconoce que las tecnológicas pesan bastante dentro del índice, casi un 40%, pues al final llega a unos resultados un poco más modestos. Pero lo que uno también ve es que dentro de tecnología puede encontrar cosas interesantes. Entonces, al final, digamos que, repito, y es para que el mensaje quede bien claro, no es satanizar a la renta variable. La renta variable es un factor diversificador dentro del portafolio que sigue siendo o haciendo su tarea, pero sí es muy importante todo lo que tiene que ver con selectividad. ¿Listo? Hacer el doble clic a, a los sectores, hacer el doble clic a los países. Adelante lo vamos a ver y ustedes van a ver que frente al neutral o a la posición, digamos, promedio, a nosotros no nos gusta tanto Europa, pero si ustedes miran lo que nosotros estamos haciendo dentro de Europa, nos gusta Alemania. Y es por todo el cuento que les he echado de aquí para atrás. Entonces, esa selectividad al final, ese hacer, digamos, esa tarea un poquito más abajo, uno encuentra cosas interesantes que en la primera capa, que es la de los índices, uno pensaría, ya la renta variable no tiene nada más que hacer, debería sacarla de mi portafolio. Pero al final uno, como les digo, se encuentra cosas debajo que son bien interesantes. Por el lado de la renta fija, aquí simplemente quise traerles un poquito los spreads de lo que ha pasado en todas las clases, lo más abajo que pudimos llegar, US High Yield, eh, Investment Grade, los triple Bs y por regiones de Europa, Latinoamérica y Asia. Lo que uno se encuentra es que en general lo que uno encuentra son caídas o disminuciones de esos spreads como lo hemos visto. Tal vez el único frente a hace un mes que no sigue cayendo es Europa High Yield, pero si uno empieza a mirar relativos, por ejemplo, que aquí no están graficados, pero les cuento. Si uno empieza a mirar relativos de lo que es, por ejemplo, el Investment Grade en Estados Unidos versus el Europa Investment Grade, en este momento es atractivo empezar a mirar el Europa Investment Grade. ¿Por qué? Porque los estímulos que está entregando el Banco Central Europeo incluso pudieran hacer en suma mayores, a pesar de que se están haciendo canalizados por otros mecanismos no tan directos, pudieran ser incluso mayores a los que está entregando Estados Unidos a las empresas de investment grade.
Entonces ahí puede haber un valor interesante. ¿Listo? De hecho, lo hemos estado mirando, lo hemos estado explorando como uno de los elementos diversificadores dentro de la renta fija. ¿Listo? Sin salirnos de la clase, digamos, de riesgo que tenemos, pues evidentemente buscar una diversificación. También tuvimos como estrategia de inversión LATAM Investment Grade, eh, que tenía una oportunidad interesante frente a Estados Unidos. Esa, digamos, ya se recogió bastante rápido entre lo que fue finalizando abril y lo corrido del mes de mayo. Eso se recogió, esa oportunidad, digamos, se cerró bastante más rápido. Eh, y la que nos está haciendo ahora sentido, que va a ser explícita adelante, es si, digamos, si uno quisiera exponerse a riesgo y si, entre comillas, a uno le diera pereza hacer la tarea de no me voy a poner a buscar sectores de renta variable en el mundo y países y regiones y no sé qué más, entonces, ¿cómo puedo diversificar? Entonces ahí sí es obviamente pensar en pasarse de un activo de una clase de activo a otro. Y es, si uno no quiere hacer esa tarea y no quiere, digamos, complicarse con ese tema, es si tengo que escoger entre renta variable y otro activo, ¿cuál sería ese otro activo? Para nosotros ese otro activo sería el high yield en Estados Unidos. Digamos, es como el sustituto que nosotros vemos en este momento interesante como para generar valor adicional, digamos, y que todavía le queda bastante espacio en términos de spread. Fíjense que están 741 puntos. Venimos de casi 1000 puntos y al cierre del mes pasado cercano a los 800 puntos. Por aquí ha venido disminuyendo. Hay liquidez que fluye hacia ese mercado en la medida en que los precios de los commodities también al menos han dejado de caer. Obviamente tenemos la evidencia del petróleo que es que ha subido, pero los otros han dejado de caer, pues eso también favorece el comportamiento del hedging en general. Y eso pues al final se ve reflejado en valorización interesante. Entonces, quiero que se queden como con estos mensajes. Eh, Me va a pasar ahora al posicionamiento general que nosotros tenemos y que recoge al final todo eso que les conté detrás y todo eso que ustedes vieron ahí es lo que está incluido dentro de nuestro análisis para mira la composición renta fija, renta variable. En renta fija estamos neutral, en renta variable estamos subponderados, realmente aquí tenemos un porcentaje de caja. Porcentaje de caja no lo generamos recientemente, o sea, no lo hicimos cuando la renta variable llegó a estos niveles, entonces que ya no nos hagan sentido y vendimos y recogimos y nos quedamos con la plata. Realmente es una caja que habíamos generado desde marzo, antes de la caída fuerte que tuvieron los índices. Eso nos ayudó en marzo, digamos, a tomar un poco el tema. Obviamente en abril nos costó no estar invertidos. Y aquí lo que hemos venido haciendo es paulatinamente ir tomando posiciones, como les digo, de acuerdo a lo que les conté. De acuerdo a sectores, de acuerdo a regiones, de acuerdo a países. Esto todavía nos queda un poco y ahí ese poco sí es porque queremos que vaya corrigiendo un poco más la renta variable y entrar a unos niveles que nos hagan más sentido. En el Standard Poor's nos parece que está en un nivel demasiado alto, pero nos parece que hay opción ahí, pero no queremos estar en niveles, como les digo, todavía tan altos. Bueno, por el lado de renta variable, nos gusta Estados Unidos, no nos gusta tanto Europa, somos neutrales en Japón y Reino Unido y nos gustan los emergentes. Dentro de los emergentes, desde luego nos gusta más Asia que América Latina. América Latina todavía vemos que va a tener un periodo de transición más lento. Lo que debería uno pensar en América Latina es que si bien los precios son atractivos, proyéctese hacia una inversión de hoy a 12 o 18 meses. O sea, digamos, no estamos esperando una valorización rápida de los indicadores en general, esto es hablando como región, sino un tema un poco más de una transición más lenta. Y por el lado de la renta fija, no estamos en tesoros tanto, o sea, frente al promedio estamos subponderados. Nos gusta el investment grade, nos gusta el high yield, como les conté. Dentro de los emergentes, somos neutrales en lo que es emergentes gobierno y nos gusta más lo corporativo. ¿Listo? Al final así está armado nuestro portafolio recomendado en activos globales. Y bueno, esto era todo
voy a empezar a mirar a ver qué preguntas tenemos en el chat. No veo ninguna. Recuerden que es en el icono de preguntas y respuestas. ¿Ok? Ah, ver por acá. Ya me hacen una primera pregunta de cómo veo el oro y la plata. Nosotros hemos venido mirando sobre todo el oro como un activo diversificador, sobre todo cuando uno quisiera tener liquidez, cuando uno tenga algo más de incertidumbre. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos una posición de liquidez, eh, mirar efectivamente qué otros diversificadores hay. Ahí en ese sentido, el oro nos parece que puede ser una opción. Ahí el oro va a ser un refugio cambiario importante hacia adelante, teniendo en cuenta que estos excesos de liquidez que se han dado, como les digo, extraordinariamente rápido y han sido extraordinariamente amplios, eh, ahí efectivamente nos hace sentido tener algo, digamos, de posición en oro. Entonces, ese no lo descartamos, lo vemos bien. Eh, Estamos dándole unas segundas revisiones en el sentido de sucedió algo similar en la primera vez. Eh, en la primera vez me refiero a la crisis anterior, que también tuvimos una liquidez extraordinaria, que el oro rindió muy bien en los primeros años y después tuvo, digamos, como un freno y una desvalorización importante. Entonces ahí esas desvalorizaciones importantes del oro correspondieron a temas ya más idiosincráticos del activo como tal, que queremos entender bien, digamos, como para tener una posición más fundamentada, pero digamos como un refugio cambiario de aquí a 12 meses, incluso algo más, hace bastante sentido. El tema de aerolíneas también me lo preguntan por acá, cómo veo el tema de aerolíneas en Estados Unidos. Eh, Al final, digamos que yo creo que efectivamente va a haber algo de fusiones, adquisiciones, pero que el gobierno efectivamente va a estar comprometido con salvarlas. Ahí hay que empezar a ver, digamos, cómo es la concentración, digamos, del negocio de aerolíneas, en el sentido de que en la medida en que tengan más acceso a temas de carga, digamos, por ejemplo, que no sea todo dedicado al tema de pasajeros, pues efectivamente tendrán algo más de resiliencia frente a temas como este o a coyunturas como las que estamos viviendo. Entonces, pues eso va a ser importante. Pero en general, digamos que viene lento. Obviamente es un alto riesgo hoy meterse a aerolíneas, pero no creo que sea un sector que vaya a desaparecer, a morir y que obviamente pues las compañías tampoco. Ojo ahí, que si, desde luego que si uno lo considera como una oportunidad de inversión, también hay que proyectarse unos 12 meses adelante, 12, 18 meses adelante, porque la recuperación, recuerden, de todo lo que va a ser turismo, por ejemplo, va a ser mucho más lenta y eso pues desde luego va a mantener el flujo de pasajeros bastante golpeado, incluso en el año 2021. Eh, bueno, aquí me preguntan las perspectivas de las tasas de interés de, digamos, de Colombia seguirán las de la Fed, las del Banco Central Europeo. Ahí digamos que si bien el diferencial de tasas pues siempre ha sido desde luego uno de los temas con los cuales se analiza también la posición relativa, sobre todo pensando en términos de tipo de cambio, y eso lo hacen en general las juntas directivas de los bancos también para mirar cómo es su posición, como les digo, de tipo de cambio. Eh, en este caso, la Fed, digamos, está en toda la discusión de si pasar a tasas negativas o no.
en principio pareciera que no están muy dispuestos y que lo que quisieran hacer es otro tipo de estímulos diferentes, cada vez más creativos. Y en ese sentido, pues digamos que efectivamente estarían ya en el límite, digamos, la Fed ya no haría más movimientos. El Banco Central Europeo pudiera tener algo más de movimiento, aunque Christine Lagarde, digamos, también ha sido como reacia a pensar en tasas negativas, en tasas, digamos, de referencia negativas, porque recuerden que las de depósitos sí ya lo están. Entonces, pues vamos a ver ahí qué más sucede. En Colombia, digamos que la inflación nos va a dar espacio para que las tasas sigan bajando, seguramente. Lo que nosotros tenemos como expectativa es que esas tasas pudieran llegar a niveles entre el 2 y el 2,5%. Ahí digamos que estaría como el límite que nosotros vemos sobre las tasas. Obviamente ese límite, pues al final hoy es un supuesto porque también estamos navegando en aguas inciertas sobre lo que pudiera ser al final la cifra de crecimiento definitiva. En la medida en que esa se vaya deteriorando más, seguramente pues la tasa de repo pues podrá ir cada vez más abajo, teniendo en cuenta que las expectativas de inflación también deberían ajustarse eh, a la baja. Entonces, pues ahí al final digamos que efectivamente vamos a ver qué sucede, pero de espacio para bajar tasas, nosotros creemos que todavía hay hasta los niveles inicialmente que les digo, entre el 2 y el 2,5. Eh, bueno, aquí me preguntan sobre el sector healthcare. Eh, Ahí en general, digamos, el sector en general nos gusta, obviamente ahí, eh, digamos que ese sector se divide en varios subsectores. De hecho, bueno, obviamente todo el tema de biotecnología está ahí, pero también hay otros subsectores que hacen sentido, como lo que tiene que ver con atención a los usuarios, digamos, servicios healthcare. Eso tiene en este momento pues todo el sentido, porque la demanda se ha aumentado, simplemente por un tema de oferta-demanda, es un tema que va a tener, digamos, algo de favorabilidad. Por ejemplo, como les digo, hay que entrar a escarbar un poquito en esos sectores. Nosotros pues hacemos esa tarea desde luego para los fondos, y ahí encontramos oportunidades y obviamente ahí lo que tratamos de hacer es no apostarle, eso no lo hacemos dentro de los fondos, es no apostarle a un nombre particular, digamos a una acción particular, a un nombre concreto, sino digamos a un grupo que sea el subsector, digamos que es tal vez a lo más bajo que llegamos, y que tenga pues un activo que sea líquido, un ETF, un fondo que sea líquido. Ahí hay que ser bien cuidadoso con eso porque de todos modos pues hay que guardar la diversificación del riesgo. Entonces, en ese sentido, si ahí están tratando de, digamos, como de indagar qué más hay ahí adentro, cómo se podría uno, digamos, como exponer. Mi sugerencia siempre es busquen ETFs que sean líquidos, busquen ETFs que sean diversificados dentro del sector o el subsector, y ahí digamos que pueden hacer como algún tipo de inversión como mucho más tranquilos. Bueno, aquí me preguntan algo de tipo de cambio en el caso de Colombia. Eh, con la caída reciente, digamos, que hemos tenido en el tipo de cambio, ¿qué pudiéramos esperar hacia adelante? Eh, y aquí mencionan particularmente el tema de la segunda ola. Ahí al final, digamos que, como les digo, Colombia ni siquiera ha terminado la primera ola de contagio, entonces pues hablar de la segunda ola, digamos, todavía también es un tema lejano. Pues lejano, digamos, en los tiempos que nos estamos moviendo ahora. O sea, eso será un tema de seguramente un mes o mes y medio adelante. Eh, ¿Qué pudiera gobernar hoy el tema de, de- de tipo de cambio? Hay que tener varias cosas en cuenta. Obviamente la valorización que hemos tenido en el peso frente al dólar, muy buena parte corresponde a lo que está haciendo el gobierno en términos de traer plata. Entonces, créditos multilaterales, por un lado, los ahorros que teníamos afuera, por otro lado, algo de colocación de deuda, por otro lado. Entonces, todo eso aumenta la oferta de dólares y eso es lo que está haciendo que en el corto plazo, pues seguramente tengamos
una tasa de cambio tal vez más favorable de la que teníamos un mes o 2 meses atrás. Nosotros que estamos viendo, nosotros tenemos como rango más favorito, digamos, en los que se debería mover el peso colombiano frente al dólar, entre 3.800 a 4.000 pesos. Recuerden que las cifras que han publicado recientemente nuestro Departamento de Investigaciones Económicas, también lo que ha dicho el gobierno explícitamente, de que efectivamente el endeudamiento como porcentaje del PIB puede saltar cerca de entre 15 y 20 puntos porcentuales. Eso pues va a implicar una emisión de deuda adicional. Y esa emisión de deuda depende cómo se haga. Si es, por ejemplo, deuda externa, pues eso va a ayudar a que efectivamente tengamos una regularización natural, digamos, del mercado de dólares aquí en Colombia y no nos veamos abocados, digamos, a tener una tasa de cambio creciente. Es extraño y es llamativo un poco que con las revisiones de crecimiento que se han dado, las revisiones de tasa de cambio no se hayan dado en el mismo sentido. O sea, de seguir pensando más en devaluaciones que en algo de estabilidad en el tipo de cambio. Y eso al final responde al hecho de que se está pensando seguramente de que va a haber algo de endeudamiento externo y esa plata va a llegar. Y eso va a ayudar a mantener la oferta de dólares, digamos, estable. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que puede haber, o sea, estos niveles de 3.775, 3.750 que pudiéramos llegar. Efectivamente, nosotros lo estamos viendo como momentos para compra de dólar más que para pensar que vamos a tener una apreciación constante, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. ¿Listo? En el momento en el que estamos apostándole a un tema que no sabemos cómo va a terminar, que hoy puede haber una decisión y mañana puede ser otra. Entonces, pues efectivamente, digamos que en este momento la tendencia favorece hacia la baja, pero puede estar muy explicada por esa mayor oferta de dólares, pero hacia adelante pudiéramos tener una corrección adicional más hacia el rango que les digo, que es para nosotros tal vez el más probable en el que se debería mover. Aquí me preguntan, asumiendo que no hay una segunda ola de contagios fuertes, ¿cómo se compara el sistema financiero de Europa y Estados Unidos? Europa lo veo muy rezagado. ¿Cómo le va a Estados Unidos? Ahí, digamos que en general, las finanzas de Europa son débiles. ¿Listo? No solo el tema de sector financiero, sino las finanzas públicas. Entonces ahí evidentemente, digamos, asumiendo que no hay segundas olas de contagio y cómo vamos a salir, digamos, cómo vamos a quedar ya después de que todo esto pase, pues evidentemente vamos a quedar con gobiernos muy endeudados, que en el caso de Estados Unidos, pues digamos, uno ve un gobierno sobreendeudado, pero no le preocupa demasiado, pero uno sí ve gobiernos sobreendeudados en Europa y sí le preocupa. Entonces, eso es porque efectivamente ellos nunca terminaron de consolidar su estabilidad fiscal, por un lado, y la estabilidad financiera, pues por el otro lado, tampoco es que esté demasiado fuerte. De hecho, los fondos de pensiones también son un riesgo importante en esa región. Entonces, ahí digamos que la estabilidad financiera europea es mucho más frágil, desde luego, que la de Estados Unidos. Tal vez en una escala de 1 a 10, donde Estados Unidos, si lo comparamos a los dos, Estados Unidos estaría en 10 y Europa estaría más por un 5. Entonces hay una diferencia grande, digamos, entre la estabilidad de los dos. Ahí, en eso, pues, como les digo, hay que ser selectivo y hay que irse, no abandonar la región porque tiene oportunidades, o sea, las tiene, pero sí buscar los más fuertes. Y dentro de eso, pues, uno sabe que Alemania, desde luego, es uno de los que ha hecho las cosas más responsablemente, que previo a esto incluso tenía superávit primario en sus cuentas públicas. Entonces, pues eso hace ver que el tema venía más tranquilo, que el endeudamiento o las deudas malas habían venido bajando, que el apalancamiento de las compañías había disminuido de manera importante. Entonces, pues eso lo hace diferente frente a los otros. Aquí me hacen una pregunta directa y me dicen, bueno, ¿usted esperaría una caída del Standard Poor's? Digamos que, de hecho, lo hemos visto durante mayo. En mayo hemos tenido volatilidad y como lo veíamos al corte de la semana pasada, incluso sumándole un poquito los números de esta semana, el Standard Poor's pues ha caído.
frente a lo que fue el cierre del mes de abril, pensando ya en caídas fuertes, digamos como caídas mucho más tipo marzo, al final se pueden dar. Digamos que dentro de las posibilidades de lo que pudiera ser una segunda ola de contagio o un fracaso en lo que tiene que ver al final con el proceso de reapertura, pues digamos, no es descartable que efectivamente el Standard Poor's pueda tener caídas pronunciadas. Y más que todo por esta, como les digo, por esta sobrevaloración. Si al final tenemos una combinación de que efectivamente estamos en unas valoraciones demasiado altas y que el tema de utilidades cada vez se ve peor. Recuerde que tuvimos publicación de resultados de compañías del Standard Poor's y solamente el 25% de esas compañías dieron guidance, o sea, dieron su visión hacia futuro, pues obviamente es porque estamos caminando en un camino bastante incierto. Entonces, al final lo que uno pudiera esperar es que si efectivamente las utilidades hacia adelante, que ya sabemos que se van a ver malas, se ven peor de lo que los analistas con el poco guidance que tienen pudieran apostar, pues efectivamente ahí nos veríamos abocados a correcciones. ¿Qué tan diferentes? Ahí va a depender, o mejor dicho, la caída va a depender de qué tan diferentes sean. Si ya es algo abiertamente diferente porque, digamos, el proceso de apertura económica viene demasiado lento y las utilidades de las compañías, digamos, al final terminan siendo demasiado malas, porque en el primer trimestre, pues, al final tuvieron una sorpresa hasta positiva dentro de lo malo, al final eso se va a castigar en el precio. Entonces, pues sí, eso sí hay que tenerlo en cuenta hacia adelante. Entonces, no es descartable. Evidentemente, digamos que es una suma de varias cosas. Es una suma de cómo va el avance de la mitigación de la primera ola de contagio del coronavirus, cómo eso se traduce en expectativas de crecimiento, qué tan rápido se va a reactivar la economía y al final eso cómo se traduce a los diferentes sectores, porque también es importante recordar que el sector servicios, que tal vez es dentro de la composición del Standard Poor's lo que más pesa, ese va a ser el que más difícil la va a tener para la recuperación en general. Obviamente habrá cosas que se recuperan más rápido que otras, pero digamos que en general también. Entonces, pues eso también es para tenerlo al final dentro de las cuentas. Bueno, aquí hay una última pregunta eh, que me pregunta sobre la solidez de la banca en Colombia y Perú, a pesar del informe que sacó Fitch, donde se hace la revisión a la baja, digamos, de la calificación de varios bancos. Ahí lo que nosotros hemos hecho, y esto viene del Departamento de Investigaciones Económicas, es un análisis de, ¿se puede quebrar al final el sector financiero? Y la respuesta es, no lo estamos viendo así, en ninguno de los dos países. Eh, y no lo estamos viendo así al final porque vamos a tener un trimestre muy malo, digamos, vamos a tener una publicación de resultados bien mala donde los bancos van a aprovechar para provisionar absolutamente todo lo que, digamos, van a exagerar, entre comillas, en las provisiones que van a tener que hacer en términos de lo que pudiera ser cartera mala. Entonces, en general, los bancos en eso se muestran bastante bien. Colombia, digamos, había venido avanzando en ese proceso pues, de llegar a todo el tema de Basilea 3 lo más rápido posible. Entonces, digamos que habíamos venido siendo preventivos en ese caso. Perú tiene además, digamos, un tema adicional y es que en términos de respaldo al sistema financiero, es tal vez una de las economías en el mundo que tiene una mejor posición de reservas internacionales. Entonces, eso también lo hace, digamos, o le entrega una fortaleza extra, un seguro extra, si se quiere, al tema de fortaleza bancaria y financiera en general. Entonces, no lo estamos viendo. Desde luego que sí, lo que vamos a tener es en general, digamos, en el comportamiento y en la evolución de las acciones del sector financiero, y para Colombia pesan bastante, digamos, una evolución lenta también, porque hasta que no tengamos certeza de una recuperación de la cartera, pues los bancos no van a tener realmente mucho que mostrar.
¿Listo? No quiere decir, y repito, no estamos esperando una crisis sistémica, pero sí, evidentemente, un avance lento en lo que tiene que ver con el sistema financiero y con las acciones del sistema financiero. Bueno, les agradezco mucho y a nombre de Credicorp, pues esperamos que este webinar haya sido de utilidad para ustedes. Quedamos pendientes al final de cualquier duda a través de nuestra oficina de mercadeo, de sus sociales directamente, de que nos la transmitan y efectivamente pues estaremos atentos a contestarles. Recuerden por favor diligenciar la encuesta que les va a llegar para que pues, desde luego tengamos todas sus observaciones en cuenta para nuestros próximos eventos. Muchas gracias.